Página 87 del PDF Fondo de Cultura Económica. Fenomenología del espíritu, por Hegel. Seguimos con la parte A referente a la conciencia. Apartado 3. Fuerza y entendimiento, fenómeno y mundo suprasensible. En la dialéctica de la certeza sensible han desaparecido en el pasado, para la conciencia, el oído, la visión, etc., y como percepción la conciencia ha arribado a pensamientos que, no obstante, agrupa primeramente en lo universal incondicionado. TV dice. ¿Qué es lo universal incondicionado para Hegel? Si no tiene condiciones, está libre de toda influencia, de toda injerencia. Es eterno, infinito, incondicional, perfecto e inmutable, que no depende de nada, contiene en sí todo lo existente y lo crea. Hegel escribe. Ahora bien, este algo incondicionado, si se lo tomase como simple esencia quieta, no sería, a su vez, más que el extremo del ser para sí puesto de un lado, pues frente a él aparecería la no esencia, pero referido a esta él mismo será algo no esencial y la conciencia no saldría de la ilusión del percibir, sin embargo, ha resultado ser algo que ha retornado a sí, partiendo de un ser para sí condicionado. TV dice. Si algo está incondicionado, al final se está comparando con algo condicionado y con esto, se ha mordido la cola. Se ha condicionado a sí mismo al considerarse incondicionado respecto a algo, que sí está condicionado, en un intento de salir de esa trampa. De este modo, lo incondicionado se percata que para sí mismo, él se ha condicionado, como efecto de una preferencia. Porque se asume perfecto, inmutable, independiente de alguna influencia, siendo él mismo su influencia. Hegel escribe. Este universal incondicionado que es a partir de ahora el verdadero objeto de la conciencia sigue siendo objeto de ella, aún no ha captado su concepto como concepto. TV dice. Si algo es producto de la conciencia, debido a esto, está sujeto a la conciencia de sí mismo. Tengo conciencia de mí mismo, entonces, el darme cuenta, depende de mi conciencia. La misma conciencia está de este modo condicionada. Hegel escribe. Hay que establecer una distinción esencial entre ambas cosas, para la conciencia, el objeto ha retornado así desde el comportamiento hacia otro, y con ello ha devenido el concepto en sí, pero la conciencia no es todavía para sí misma el concepto, por lo cual no se reconoce en aquel objeto reflejado. Este objeto deviene para nosotros a través del movimiento de la conciencia de tal modo que la conciencia se ha entrelazado con este devenir y la reflexión es en ambos lados la misma o solamente una. Pero, como la conciencia, en este movimiento, tendría como contenido solamente la esencia objetiva, y no la conciencia como tal, tenemos que para ella hay que poner el resultado en una significación objetiva y la conciencia como lo que se repliega de lo que ha devenido, de modo que esto es para ella, como lo objetivo, la esencia. El entendimiento ha superado así, evidentemente, su propia novedad y la novedad del objeto, y resultado de ello es para él el concepto de lo verdadero, como verdadero que es en sí y que aún no es concepto o que carece del ser para sí de la conciencia, algo verdadero que el entendimiento deja hacer sin saberse en él. Este algo verdadero impulsa su esencia para sí misma, de tal modo que la conciencia no participa para nada en su libre realización, Realisierung, sino que se limita a contemplarla y la aprehende, puramente. Lo que nosotros, según esto, tenemos que hacer, ante todo, es ponernos en su lugar y ser el concepto que plasma lo que se contiene en el resultado, es en este objeto plasmado, que se presenta ante la conciencia como algo que es, donde la conciencia deviene ante sí misma conciencia concipiente. El resultado era lo universal incondicionado, primeramente en el sentido negativo y abstracto de que la conciencia negaba sus conceptos unilaterales y los convertía en algo abstracto, es decir, los abandonaba. Pero el resultado tiene en sí la significación positiva de que en él se pone de un modo inmediato como la misma esencia la unidad del ser para sí y del ser para otro o la contraposición absoluta. Por ahora, esto solo parece afectar a la forma de los momentos, el uno con respecto al otro,
pero el ser para sí y el ser para otro es igualmente el contenido mismo, puesto que la contraposición no puede tener en su verdad más naturaleza que la que se ha mostrado en el resultado, a saber, la de que el contenido tenido por verdadero en la percepción solo pertenece de hecho a la forma y se disuelve en su unidad. Y este contenido es al mismo tiempo universal, no puede haber allí ningún otro contenido que por su especial constitución se sustraiga al retorno a esta universalidad incondicionada. Semejante contenido sería un modo determinado cualquiera de ser para sí y de comportarse hacia otro. Sin embargo, ser para sí y comportarse hacia otro en general constituyen la naturaleza y la esencia de un contenido cuya verdad es la de ser universal incondicionado, y el resultado es pura y simplemente universal. Ahora bien, como este universal incondicionado es objeto para la conciencia, se manifiesta en él la diferencia entre la forma y el contenido, y en la figura del contenido los momentos tienen el aspecto en el que primeramente se ofrecían, de una parte, el de medium universal de múltiples materias subsistentes y, de otra parte, el de uno reflejado en sí, en el que queda aniquilada su independencia. Aquel es la disolución de la independencia de la cosa o la pasividad, que es un ser para otro, empero, el ser para sí. Hay que ver cómo estos momentos se presentan en la universalidad incondicionada, que es su esencia. Se comprende claramente, ante todo, que dichos momentos, por el hecho de que solo tienen su ser en esta universalidad, no pueden ya en general mantenerse el uno aparte del otro, sino que son, esencialmente, lados que se superan en ellos mismos y solo se pone el tránsito del uno al otro. TV dice. La percepción, por donde se le vea, está condicionada a los estímulos. Si no hay estímulo, ¿por qué habría de medir, o de pensar? De cualquier manera, el pensamiento excitado recurre a la memoria, que no es la cosa, es solo una representación que no deja de moverse. Lo universal incondicionado estaría aislado, sin interferencia con algo, ni consigo mismo. ¿Cómo se percata de eso, sin comparar entre un estado y otro? Y al introducir la conciencia, hay ruido por más que se procure separarse de ese ruido. Ese mismo deseo de aislamiento, quedando como algo absoluto, da al traste con la idea de que la conciencia, es algo separado y único, algo puro que ninguna necesidad tiene de interactuar con lo externo o lo interno, que es memoria. Página 89.